Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Iniciaría esta charla hablando de los mercados que tuvieron resultados mixtos. Por ejemplo, los índices asiáticos tuvieron ligeras bajas. El Nikkei bajó 0.35, el Shanghai Composite 0.20. En cambio, el Eurostock en Europa tuvo un incremento del 1.49. El Dow en Estados Unidos, una ligera alza de 0.31. Sin embargo, el Standard & Poor's perdió el 1% y el Nasdaq, que es el índice tecnológico, ese sí tuvo una baja importante del 4.38. Fue lo más afectado en esta gran volatilidad. Sorprende que una de las mejores bolsas del mundo la semana fue la mexicana, con un incremento del 4.6%. Pero cuando hablamos de monedas, lo único que fue ganador fue el dólar, ya que el euro se depreció 1.34 con respecto a la moneda verde, el peso perdió 1.84 y el yen perdió 1.60. Todos estos cambios provocados por este sentimiento de que la inflación puede surgir y ha provocado una serie de cuestiones como que se incrementen los rendimientos de los bonos de largo plazo del Tesoro en Estados Unidos con efectos globales, obviamente, y esto ha generado devaluación y grandes volatilidades en las bolsas, devaluaciones a las monedas pares del dólar, pero mucho más a las monedas de países emergentes. Pero además este sentimiento ha sido todavía endurecido porque los datos que siguen saliendo de la economía norteamericana son muy buenos. Y esto es una paradoja, es lo que quieren los mercados. Buenos datos y de repente se asustan cuando los ven. El paquete fiscal, bueno, pues ya es una realidad, ya se autorizó. El petróleo pues ha venido mejorando su precio después de la pandemia, que estaba a niveles de 35, 40 dólares, hoy está a niveles de 60, 65 dólares. También sale un dato del empleo en Estados Unidos en el mes de febrero de 373,000 nuevos empleos cuando se esperaban 200,000. Bueno, pues son magníficas noticias. Sin embargo, en el momento en que están viviendo los mercados, pues es gasolina para que sigan subiendo los rendimientos en los bonos de largo plazo. Yo adelanto mi opinión. Yo creo que los mercados en estas se están equivocando. Creo que vamos a seguir viendo la volatilidad, pero yo le creo más a la Reserva Federal que a lo que me están diciendo los mercados. Pero el que sabe más de esto es el señor Gordillo. Jorge, adelante, por favor. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, lo describiste muy, muy bien. La preocupación de que estamos cambiando esta versión de que las cosas mejoran muy rápido en Estados Unidos en cuanto a la vacuna, en cuanto a la actividad económica, está provocando una sobrereacción en los mercados. El mercado financiero siempre trata de adelantarse para que no reciba sorpresas en el futuro sobre cambios en la política monetaria o en la dirección de la economía. Y eso es lo que está pasando ahorita. Ahorita quiere tomar mejores posiciones. Yo creo que muy de la mano aprovechando esta incertidumbre, muchos bancos grandes están generando cierto ruido de más, generando una venta más fuerte para que entonces a cierto nivel puedan posicionarse de mejor manera en las tasas de largo plazo. Los inversionistas no están corriendo a ningún lado, están moviéndose en la curva, o sea, están vendiendo tasas de largo plazo y están comprando de corto plazo. ¿Para qué? Para luego comprar tasas a mejor precio. Esta especulación está presionando a la Reserva Federal, que está exigiéndole que cambie o que sea más duro en su discurso. Lo que el mercado quiere, bueno, estabiliza este mercado de bonos comprando directamente bonos de largo plazo. Lo ha hecho en el pasado. Vende bonos de corto plazo y compra de largo plazo para competirle a la especulación y entonces tranquilizar un poco los mercados. La semana que entra es reunión de política monetaria en la Fed. Vamos a ver si lo logra. Si no, el mercado seguirá nervioso y muy preocupado. Tasas grandes en Estados Unidos
compiten con tasas en bonos emergentes, y por eso es que estamos viendo salidas de capitales fuertes en economías emergentes y depreciación de los tipos de cambio. Me gusta tu comentario. Yo lo único que añadiría es que yo tengo la impresión, ojalá y no me equivoque, que con estos movimientos no se va a provocar que la Reserva Federal cambie la tasa de referencia, que es el ancla de toda la curva de las tasas de interés. Y lo ha dicho en repetidas ocasiones, que la va a mantener entre 0 y 0.25 a lo largo de todo el 2021 y probablemente durante una buena parte del 2022. Y mientras esa tasa no cambie, todo lo que está pasando afuera de ella, bueno, pues es simplemente para mí de carácter coyuntural. Y como bien lo dices, los bancos quisieran aprovecharse para que subieran más las tasas y regresar a vender el corto plazo para comprar el largo plazo y tener mejores rendimientos en sus portafolios. Yo sí lo estoy viendo francamente muy claro. Pero bueno, los inversionistas siempre piden todo y es normal que lo hagan. Sin embargo, en esta ocasión yo creo que hay que ser muy pacientes y hay que ser muy cuidadosos, porque esto yo lo veo como un tema realmente coyuntural. Oye, esto es lo más importante en los mercados internacionales, pero habíamos prometido a nuestra audiencia el desmenuzar el resultado de la economía mexicana el año pasado. ¿Qué áreas crecieron, cuáles no crecieron, a cuáles les fue mejor, a cuáles les fue peor? Y yo creo que es un ejercicio bien interesante que tú has hecho. Ojalá y lo puedas comentar en los 5 minutos que nos quedan. Sí, lo que hicimos fue aprovechar que la INEGI tiene desglosada la economía por 130 ramas de actividad económica, intentando ver cómo fue el verdadero impacto de la pandemia el año pasado. Y esta crisis es muy diferente que otras crisis en todos los sentidos. Y en el caso del sector es más, porque no a todos les fue mal, ni a todos les fue tan espantoso como vimos una caída en la economía general de 8.3, no significa que a todos perdieron. Hay sectores que se vieron ganados, que se vieron beneficiados por este confinamiento de la economía. Es que no es de que todos no tuvieran dinero o que no hubiera recursos, simplemente los encerraron y tuvieron que cambiar su estilo de consumo. Todo lo que es almacenamiento, logística, alimentos procesados, agricultura, todo lo que es relacionado al sector médico, a los jabones, a la limpieza, incluso de compras a algo de muebles, algo de electrónicos, telecomunicaciones. Todos esos sectores se vieron fuertemente beneficiados el año pasado. Pero ¿cuáles son los sectores que más padecieron y sectores escandalosamente lastimados? Bueno, todo lo que es turismo, los restaurantes, todo lo que tiene que ver con conglomeración. Vimos el transporte aéreo, el transporte terrestre, muchas industrias, los textiles les golpearon fuertísimo, la gente no compró ropa, esparcimiento, museos, servicios en general, profesionales, corporativos, todos estos bajaron y perdieron fuertemente el año pasado. Ahora, estos que están muy golpeados, algunos se recuperarán en los próximos trimestres de manera más sólida, quizá cuando ya tengamos un mejor control de la pandemia, pero muchos otros no lo van a hacer por muchos años, porque efectivamente el consumo sí cambió un poco el perfil de la gente. La gente sí aprendió a consumir diferente y está haciendo algunos cambios que las empresas tienen que volverse más creativas para volver a recuperar esta confianza en la demanda del consumidor. Gracias, Jorge. Bueno, pues yo creo que es un análisis muy conciso de lo que pasó. Ahora me gustaría aprovechar estos minutos para comentar sobre el reporte de inflación trimestral que hace Banxico, que realmente es un análisis de la economía, de cómo va la economía. Y lo que más me sorprendió, que bueno, es que subieron su estimación de crecimiento de la economía mexicana en su perspectiva media del 3.3 al 4.8%. Oye, hago votos porque esto se pueda lograr. Sin embargo, para lograrlo, yo creo que hay que hacer un montón de cosas y vamos a ver si estas suceden. Pero tú las tienes bastante bien analizadas. Sí, nosotros tenemos una expectativa de crecimiento de 4%, pero también les hemos dicho que puede variar entre el 5 y el 2,5%. Ahora Banxico dice que puede ser entre el 6 y el 1,5%. O sea, la variación puede ser muy grande. Y la razón es que todos estamos muy dependientes del proceso de vacunación,
del control de la pandemia, de la recuperación en Estados Unidos, de esta confianza en el inversionista interno y externo hacia la economía. Entonces, con tantas incertidumbres, porque todo esto es incierto, puede ir de cualquier lado, hoy no se ve tampoco también el tema de vacunación, que puede mejorarse en los próximos meses, porque cada vez más laboratorios se están incorporando en la pelea contra el COVID-19. Pero mientras sea esto incierto, pues muchas cosas pueden pasar y por eso hay tanta diferencia entre estimaciones ahorita entre analistas. Yo fíjate que tengo confianza en que el proceso de vacunación va a mejorar. Creo que el gobierno se equivocó al generar expectativas de tiempos que sabía que no iba a cumplir, porque las entregas importantes de vacunas se iban a hacer hasta finales del mes de marzo, y ahí es cuando vamos a empezar a ver mejoras importantes. En este tema yo no quisiera juzgar todavía, les doy el beneficio de la duda. Lo que sí me preocupa mucho es que no veo que se estén generando actitudes, políticas públicas para incentivar la inversión privada, ni nacional ni extranjera. Y esto me preocupa porque al final, mira, la pandemia va a pasar, las infecciones van a pasar, esto va a quedar para la historia, pero si el país sigue estancado en el proceso de inversiones, pues vamos a estar simplemente retrasados, vamos a estar estancados, vamos a quedarnos sin generar oportunidades en un país donde hay demasiada gente pobre y lo que tendríamos que pensar es en cómo crecer. No podemos conformarnos con tener estabilidad, tenemos que tener estabilidad y crecimiento sostenido, porque si no nos va a tomar muchísimo tiempo sacar a más gente de la pobreza. Estoy completamente de acuerdo y todos enfocarnos en esa visión. ¿Cuál es la estrategia para recuperar la confianza, para recuperar el camino al desarrollo, el camino al crecimiento de la mano del sector privado y sector público? Sí, yo lo digo con mucho respeto, pero por ejemplo, el haber aprobado una ley como la reforma eléctrica no va en el sentido correcto. No es algo que haya favorecido la confianza de los inversionistas. Nada más ahí lo dejo. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Jorge, muchísimas gracias. Pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar aquí semana a semana con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Que tengan buena semana.